El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta la exposición del joven historiador cubano Abel Aguilera Vega, Fidel Castro en la hora actual de Cuba. Un recorrido que describe los orígenes, desarrollo y consecuencias de la lucha del pueblo cubano contra el imperialismo de todas las potencias a través de su historia. Bueno, muy buenas noches todos los participantes en este círculo de estudio y de lectura profesor Juan Bosch en los Estados Unidos. Hoy es febrero 7 del 2026 y como todos los sábados, pues nosotros vamos a iniciar esta actividad en este momento con la finalidad básicamente de orientarnos. El día de hoy vamos a cubrir el tema sobre Fidel Castro y la actualidad de su pensamiento, precisamente en la actual circunstancia en que vive el pueblo cubano. Y ya de entrada nos gustaría básicamente iniciar, Abel, sabiendo cuáles son aquellas ideas centrales que el pensamiento de Fidel, ¿verdad? Diríamos, aún resplandecen precisamente en este mundo tan convulsionado, en este mundo donde hemos vivido verdaderamente casos prácticamente incomparables con otros que hayan sucedido anteriormente. Sabemos que en el caso de Cuba, obviamente, desde principios de siglo, prácticamente con la implantación o el intento sobre la enmienda Platt, aquello trató de subyugar a Cuba y desde el inicio de su, diríamos, experimento republicano. Pero hoy en día estamos viviendo situaciones que verdaderamente son sorprendentes. Nos gustaría saber, desde tu punto de vista, cuáles son esas ideas que, a modo de ver, tú entiendes que son verdaderamente permanentes en el tiempo y que nos arrojan luz sobre la situación actual y tan convulsionada, no solamente a nivel continental, sino en sentido general en la geopolítica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar conversando con todos ustedes, hablar un poquitico de Fidel, hablar de la realidad cubana de hoy, una realidad cubana que está siendo muy tergiversada, sobre todo por las redes, sobre todo por los medios, y de todo eso estaremos hablando un poquitico y me gustaría que me hicieran preguntas, que sea un intercambio abierto. Mire, a mí me gustaría responder esa primera pregunta con un grupo de elementos por lo menos teóricos de las ciencias históricas, porque la historia es una ciencia social que trabaja con el hombre en el pasado, es decir, con dos grandes dimensiones, el tiempo histórico y el momento histórico, es decir, un lugar histórico determinado. Por lo tanto, la vigencia se convierte en una categoría que va a ser muy importante para las ciencias históricas, es decir, porque es lo que da validez de que algo, nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de investigación que se estudia en un pasado, tiene validez en el día de hoy. Si no tiene validez, prácticamente no es necesario estudiarlo o eso pierde el sentido de estudiar algo. Es decir, cuando uno estudia a un personaje histórico, cuando uno estudia alguna circunstancia histórica, es porque tiene también una validez para el presente. Por lo tanto, la vigencia es una categoría muy importante y una categoría que se estudia bastante en la historia. Yo creo que lo más importante del pensamiento de Fidel Castro, si lo podemos resumir, primero hay que decir que es un pensamiento muy amplio, pensamiento muy importante. Yo creo que Fidel Castro es de los hombres más trascendentes del siglo XX y parte del siglo XXI a nivel mundial, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Y es un pensamiento, bueno, caracterizado en sentido general por el antiimperialismo, un pensamiento que no nace con Fidel Castro. En Cuba tiene una larga tradición el pensamiento antiimperialista, desde incluso mucho antes de José Martí. Ahí están los padres fundadores de la nación y un grupo de pronunciamientos que tuvieron
desde posicionamientos antiimperialistas. La propia historia cubana, la propia experiencia histórica cubana, esa cercanía con los Estados Unidos y esa apetencia de los propios Estados Unidos de apoderarse de Cuba, han llevado siempre, ¿no?, a crear un pensamiento antiimperialista en nuestro país. También esto ha llevado a que la nacionalidad cubana desde finales del siglo XVIII ha estado siendo impugnada cada uno de los días en que los cubanos hemos vivido. Por eso creo que es importante decir esto, que uno de los rasgos principales del pensamiento de Fidel Castro es el antiimperialismo, que sí tiene una amplia tradición en Cuba, lo tiene hoy y lo ha tenido a través de la historia de nuestro país. Por ejemplo, Julio Antonio Mella, que su abuelo era dominicano y es de los que participan en los procesos independentistas en República Dominicana, bueno, es uno de los grandes antiimperialistas de nuestro país. Hay que hablar aquí del pensamiento antirracista de Fidel, del pensamiento anticolonialista de Fidel. De cada uno de estos temas yo creo que podríamos dar largas conferencias, explicar cómo se manifiesta esta característica tanto en su pensamiento como en su acción. Hay que hablar de un pensamiento humanista, hay que hablar de un pensamiento antifascista, que son, yo creo que a grandes rasgos, los elementos que caracterizan al pensamiento de Fidel Castro. Siempre hablar de Fidel resulta un poco atrayente, hablar de Fidel y hablar de Cuba resulta un poco atrayente porque precisamente vivimos en un mundo, en unas circunstancias donde no está caracterizado precisamente por ese pensamiento que ha caracterizado a Fidel Castro y que ha caracterizado en sentido general la historia del pueblo cubano. Ahí tenemos los ejemplos de José Martí, tenemos los ejemplos de Carlos Manuel de Céspedes, bueno, y lógicamente de Fidel Castro. Yo creo que ahí está la esencia, resumiendo, de lo que caracteriza al pensamiento de Fidel Castro, y lógicamente todo esto tiene una gran vigencia. Yo creo que los mejores ejemplos para hablar del antiimperialismo es lo que estamos viviendo hoy en día. Una guerra fascista, que les propongo hablar sobre las características que tiene toda esta guerra de hoy en día, y hoy estamos viviendo una guerra totalmente fascista, y ahí está el pensamiento antifascista de Fidel. Vemos los ejemplos de las apetencias de los Estados Unidos con América Latina. Vimos el ejemplo de Venezuela, pero ustedes, por ejemplo, en República Dominicana tienen bastante cerca, ¿no?, la experiencia de la invasión del año 1965. Es decir, sería muy largo explicar todos estos temas, pero yo creo que ahí está la característica esencial del pensamiento de Fidel Castro, y que hoy tiene total vigencia porque la misma dinámica del propio imperialismo está llevando a demostrar la validez de todo este pensamiento. Ayer mismo o antier, el presidente Donald Trump ha puesto en sus redes sociales a Obama y a su esposa como si fueran monos, y entonces estamos viendo un resurgir del fascismo, estamos viendo un resurgir del racismo, estamos viendo un resurgir de las apetencias del imperialismo. Por lo tanto, todo ese pensamiento antiimperialista, antifascista, antirracial o antidiscriminación racial del comandante jefe, lógicamente tiene mucha más validez hoy en la actualidad, más que nunca. Yeah. Me dirán si hay alguna pregunta. Claro que sí. A ver, fíjate, tú has dicho que, refiriéndote a la vigencia del pensamiento fideliano, has hablado de características fundamentales, sobre todo como el antiimperialismo, ¿verdad? Entonces queremos hacerte la siguiente pregunta respecto a lo que tiene que ver con la ética, y que es algo sumamente que atrae mucho la atención de nuestras generaciones, de diversas generaciones, sobre todo diríamos la generación millennial, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo evalúas la dimensión ética del liderazgo de Fidel frente a la política contemporánea, marcada muchas veces por el pragmatismo sin principio, por ejemplo? Mira, me alegra mucho esa pregunta. Yo recuerdo cuando yo estudiaba mi maestría en Ciencias Históricas en la Universidad de La Habana, yo recuerdo cuando hablábamos de política exterior. La política exterior está basada en determinados rasgos esenciales que la caracterizan.
hay políticas de pragmatismo. Tú lo ves en determinados países que tienen relaciones comerciales, relaciones diplomáticas con determinados países hasta donde me es conveniente, y si hasta el punto donde me llega a ser conveniente, bueno, incluso las grandes potencias pueden sacrificar, como podríamos poner miles de ejemplos, pueden sacrificar a ese socio comercial o a ese país que hoy es aliado, pero mañana no lo puede ser si me conviene o no. Y entonces, en política exterior, yo creo que Martí dio elementos esenciales a la hora de hablar de la política exterior. Y la política exterior tiene que estar basada en principios éticos. Y Fidel, que fue un hombre encargado de hacer cumplir los sueños de Martí, de interpretar ese pensamiento martiano y de llevarlo a la práctica, no solo política, sino también en la práctica cotidiana, en la práctica de la política exterior, la ética martiana, que aquí yo quiero hacer un incidental, es que Martí es lo más sagrado que tenemos los cubanos. La ética martiana es muy esencial. Las relaciones de Cuba no se basan en aliados, lógicamente Cuba tiene en política exterior aliados, pero también Cuba tiene en política exterior países hermanos. Y esto sí es importante porque es una característica esencial de la diplomacia cubana, que es la diplomacia también de principios. Los principios no son negociables, con los principios no se negocia. Podremos poner el ejemplo de Angola. Cuba fue a Angola para ayudar al cono sur africano en ese proceso de descolonización, pero también en ese proceso de lucha contra el apartheid. Y Cuba de ahí no se fue como las grandes potencias, donde se llevaron las minas de oro, la riqueza o el petróleo. Cuba ha establecido relaciones comerciales como establece con el resto de los países. En América Latina nos pasa igual. Las relaciones con Venezuela podríamos poner el mismo ejemplo, donde hay un intercambio comercial, donde a veces incluso en determinadas circunstancias, en determinadas complejidades, si fuéramos por el pragmatismo, en muchas ocasiones la ruta de la Revolución Cubana fuese otra y no hubiese acompañado a la Revolución Bolivariana, pero no es eso los principios que marcan. Hay países, puedo poner el ejemplo de Haití. Cuba tiene desde el año 1997 médicos en Haití, en los cuales no hay un intercambio comercial por esos médicos. Es decir, la exportación de servicios en este caso no se aplica. Son médicos que están ahí de verdad, en ese caso, para ayudar a un pueblo que lo necesita y que no tiene dinero para pagarlo. Ahí yo creo que hay un ejemplo de principio donde no prima el comercio puramente, sino que Cuba tiene médicos ahí para ayudar a un pueblo que está en condiciones muy difíciles, muy complejas, y que no tiene la posibilidad de pagarlo. Y los médicos no se han ido de ese país, están ahí en Haití. Hay muchísimos ejemplos. Yo creo que en las ocasiones en las que Cuba ha podido presidir el movimiento de los países no alineados, hay que hablar aquí que esa propia posición de principios de Cuba lo llevó a tener fuertes contradicciones con la Unión Soviética. A veces se puede pensar que las relaciones con la Unión Soviética fueron lineales y fueron siempre armónicas. Las relaciones de Cuba con la Unión Soviética fueron conflictivas en muchas ocasiones. Y eso lo llevó también la propia posición de principio de la Revolución Cubana. Por ejemplo, la presencia de Cuba en los procesos descolonizadores de África fue en un principio sin el apoyo y sin contar con la Unión Soviética. La Unión Soviética después es que llevado por Cuba es que se suma al apoyo a ese proceso descolonizador. O los conflictos entre la Unión Soviética y China, conflictos fronterizos innecesarios, en los cuales Cuba asumió determinadas posiciones que no siempre fueron alineadas con la Unión Soviética. Está la crisis de octubre, es decir, podríamos poner muchos ejemplos, pero en política internacional la ética sí es muy importante. La diplomacia basada en principios, donde hay cosas que no son negociables, como la independencia, la soberanía. Esta es una revolución dispuesta a tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, sin menoscabo a la independencia, sin menoscabo a que se quiera condicionar esas conversaciones, como ha ocurrido históricamente, que las conversaciones se condicionan con cuestiones de principio. Por ejemplo, en algún momento los Estados Unidos le planteó a Cuba
que podían establecer conversaciones si Cuba dejaba de apoyar los movimientos revolucionarios en América Latina, si Cuba dejaba de apoyar los movimientos revolucionarios en África. Y bueno, lógicamente la postura de la revolución es que no, que eso no era negociable por una cuestión de política exterior de principio, que Cuba iba a mantener esa posición. Entiende la revolución cubana que tiene que apoyar a los países que están en condición de colonización. Incluso hay resoluciones de las Naciones Unidas donde condena la colonización, una cosa inconcebible ya en el siglo XX y mucho menos es inconcebible en el siglo XXI. Y lógicamente una posición de la revolución cubana es apoyar los procesos descolonizadores en el tercer mundo, y eso no es negociable, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Abel. Vamos a abrir lo que sería el siguiente bloque con algo interesante y que básicamente tú ya lo has introducido cuando has descrito lo siguiente que voy a mencionar. Has dicho, la diplomacia basada en principio ha sido una causa de la Revolución Cubana, ¿verdad? Y has citado justamente esto en cuanto al aspecto que tiene que ver con la relación de Estados Unidos de América con Cuba, ¿cierto? Ok. Sí. Entonces, en este bloque vamos a hablar sobre Cuba ante las agresiones más recientes de Estados Unidos, ¿verdad? Ya esto nos va a introducir al ámbito de la geopolítica, pero sobre todo más bien a la relación bilateral de estos dos países. Entonces, diríamos lo siguiente. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan nuevamente un momento de alta tensión, sabemos. En fechas recientes, el gobierno estadounidense ha adoptado una serie de medidas que han sido calificadas por Cuba como agresiones. Esto podría inclusive entrar en contradicción con lo que expertos en materia de relaciones internacionales o geopolítica podrían estar definiendo como agresiones como tal, ¿verdad? Hay quienes dicen que no, que son solamente temas de política exterior, ¿no? A lo cual todo país tiene derecho por el tema de la soberanía. Pero bueno, sabemos que esto ha reavivado el debate sobre el impacto de estas acciones en la isla y en el escenario internacional. Entonces te preguntamos, Abel, y abriendo un paréntesis, reconociendo que en Cuba actualmente desde el 2015 hay una embajada estadounidense, ¿cierto? Sí. Que funciona con ciertas limitaciones, ¿verdad? Ok, esto para un poco describir el tema del contexto en el tema de la diplomacia. Bueno, te preguntamos, ¿cómo caracterizarías tú la política actual de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Continuidad histórica del bloqueo o una fase cualitativamente distinta de agresión? Bueno, la pregunta me parece muy interesante. A ver, yo voy a responderte rápido y creo que estaríamos largo rato argumentando. ¿Cómo yo caracterizo la política actual de los Estados Unidos hacia Cuba? Bueno, como una política fascista y una política de genocidio contra un pueblo completo, no contra un gobierno, contra un pueblo completo. Ahora, yo creo que aquí hay que dejar claro un grupo de cuestiones. Las diferencias o el diferendo entre Cuba y los Estados Unidos no comenzó en 1959. Esto es importante aclararlo. Ni comenzaron con la Revolución Cubana, es decir, ni con la llegada al poder de Fidel Castro. Han habido diferencias entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano, bueno, desde el siglo XIX, mucho antes que surgiera el gobierno cubano, ya existían diferencias. Los padres fundadores de los Estados Unidos, tengo que hacer alusión a todo esto, bueno, esencialmente porque yo soy historiador y tengo que hablar del pasado, pero los padres fundadores de la nación norteamericana, en ese proceso de expansión hacia el sur y hacia el oeste, plantearon como un elemento esencial la conquista, colonización y expandir sus fronteras hacia Cuba y controlar Cuba. Ahí están múltiples documentos de John Quincy Adams, ahí hay documentos de Monroe, ahí hay documentos de un grupo de líderes de esa nación que desde los primeros momentos, desde finales del siglo XVIII, ya estaban hablando
del interés que tenían de apoderarse de Cuba. Y esto yo creo que es importante. En 1853, por ejemplo, los Estados Unidos hizo un intento de comprar a Cuba. Le hizo la propuesta a su embajador, es decir, al embajador de España en Washington, le hizo la propuesta formal de poder comprar Cuba. Después, bueno, el mismo Ramón hacía mención a la enmienda Platt. En Cuba hubo una intervención en 1898, es decir, ya que comienza el 1 de enero de 1899 y que dura hasta 1902. Hubo una intervención y Fidel Castro no había nacido. Este país fue intervenido por los Estados Unidos. Este país fue obligado a firmar una enmienda Platt, lo mencionaba Ramón. Este país fue obligado a tener un tratado, se le llamó Tratado de Reciprocidad Comercial, pero para nada era recíproco, era un tratado muy desventajoso para nuestro país, que eso de por sí daría una larga conferencia explicar sobre esos temas. A Cuba se le aplicó un sistema de cuotas azucareras, cuota mercantil, donde Cuba solo, es decir, fue llevado a que se convirtiera en un país monoproductor y dependiente del azúcar, en el cual ese producto solo podía prácticamente ser vendido en el mercado norteamericano. Ese era el sistema de cuotas. De hecho, la primera medida económica que aplica a los Estados Unidos al triunfo de la revolución es la suspensión de la cuota azucarera. Y con ellos apostaron a liquidar la revolución cubana. Bueno, finalmente la Unión Soviética decidió comprar la cuota azucarera cubana. Es decir, que los conflictos no nacen ni con la Revolución Cubana, ni nacen con Fidel Castro. Yo ahorita mencionaba el ejemplo de Julio Antonio Mella, un joven que muere a muy temprana edad, el 10 de enero de 1929, muere en México, con un pensamiento antiimperialista y muy opuesto a esa política exterior, y que la denunció en múltiples ocasiones, la política imperialista de los Estados Unidos hacia Cuba. Está Raúl Roa, es decir, podríamos hablar de muchísimos ejemplos que se dan en Cuba. Es decir, que los diferendos no comienzan con la Revolución Cubana. Desde 1903 hay una base naval ilegal en el territorio cubano, que está en Guantánamo. Se planeó que existiese en dos, finalmente se quedó en una, está en Guantánamo desde 1903 en contra de la voluntad del pueblo cubano. Es decir, ahí podemos ver las características de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Lógicamente hay un giro totalmente de timón entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque era una relación de dependencia en cuanto a la política exterior, y cuando llega la revolución al poder comienza un proceso también de soberanía y de defender la soberanía nacional. Y Fidel Castro, bueno, lógicamente al frente de ese proceso, el gran líder del proceso revolucionario cubano, es el primer abanderado de defender la soberanía nacional y de defenderla al precio de no permitir que ningún país, ni ninguna potencia, ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética, quiero hablar importante de esto porque a veces en alguna literatura se ha querido decir sin argumento alguno que Cuba era un satélite de la Unión Soviética, lo cual es un absurdo totalmente. No tiene sentido, porque Cuba tiene una política exterior muy propia, y que la revolución socialista en Cuba, esto es importante decirlo, no llega bajo las esteras de los tanques soviéticos. En Cuba también hay una tradición socialista. En Cuba el primer partido socialista se crea en 1899, después en 1925 se crea el Partido Comunista. Es decir, sería muy largo explicar todo este proceso. Ahora, a la pregunta que me hacían, bueno, yo creo que la política, o cómo yo evalúo la política de los Estados Unidos actual, yo creo que es una política genocida, es una política diseñada para rendir a todo un pueblo que ha decidido mantener su soberanía. Y la independencia tiene un costo, no lo digo yo solamente, lo dijo José Martí ya a finales del siglo XIX. José Martí nos decía de que los muros del Morro son demasiado fuertes para las lágrimas, pero demasiado blandos para las balas. Es decir, y Antonio Maceo, otro gran
prócer de la independencia cubana en el siglo XIX, nos decía que la libertad se conquista con el filo del machete. Estamos hablando de dos hombres con un pensamiento antiimperialista. Esto es importante aclararlo. Y ya con la llegada de la revolución al poder, la política ha sido intentar rendir a todo un pueblo que ha decidido ser soberano y que se ha alejado de esa hegemonía que ha tenido tradicionalmente los Estados Unidos sobre América Latina, el cual ha considerado su traspatio. Cuba ha tenido que vivir circunstancias diversas de una invasión como la de Playa Girón y que el pueblo salió a defenderla, como la crisis de octubre, como los intentos de asesinato a Fidel Castro. Este pueblo ha vivido lo que es una guerra bacteriológica. En el año 1981 en este país murieron 101 niños por una enfermedad como el dengue introducida por los Estados Unidos en este país. Podríamos poner ejemplos como en esa propia guerra bacteriológica. Oye, a mí me parece que eso es un gran fascismo y un gran genocidio, introducir una enfermedad para exterminar un pueblo como el dengue. En aquella ocasión murieron 137 personas, de ellos 131 niños. Eso uno lo ve así porque a veces la historia con el tiempo tiende a romantizar los acontecimientos, pero tenemos que imaginarnos que se nos muere un hijo por una enfermedad que ha introducido otra potencia o otro país porque decida que tú no puedes ser independiente. Y esas son las dinámicas que ha tenido que vivir nuestro país. Nuestro país ha tenido que vivir, por ejemplo, un bloqueo, que del bloqueo estaremos hablando desde el año 1962, desde febrero de 1962. Pero este país también ha vivido una guerra radioelectrónica desde el año 1985. Está la Radio Martí desde 1990, está la televisión Martí, todo con el objetivo de provocar un levantamiento en el país, que los cubanos nos matemos entre los cubanos, provocar una masacre entre nosotros mismos y lograr finalmente el derrocamiento de un proceso que hemos decidido que sea socialista. Pero lo más importante es que es un proceso autónomo, que es una revolución muy cubana, con las virtudes y los defectos que podemos tener los cubanos, pero que es una revolución muy cubana, muy propia y un proceso emancipatorio que hemos decidido nosotros desarrollar. En el año 1960, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Lester Marjorie, escribe un memorándum que años después se desclasifica y ahí están los archivos, donde él deja muy claro, lo pueden buscar en el internet, está en los archivos del Departamento de Estado y lo pueden encontrar muy fácil en internet, donde él dice de que, bueno, que Fidel Castro tiene un apoyo mayoritario en la población cubana. Por lo tanto, él sugería que se aplicara un bloqueo para lograr matar de hambre a la población y provocar el derrocamiento de esa revolución. Es decir, desde 1960, la política de los Estados Unidos está dirigida a esto, a complejizarnos la vida cada día, hacernos la vida muy difícil. Lo podemos ver en múltiples ejemplos. Por ejemplo, ustedes tienen una amplia tradición, como nosotros, en la práctica del béisbol. Los peloteros dominicanos pueden jugar en las grandes ligas, los peloteros cubanos no, están obligados a abandonar el país si quieren jugar en las grandes ligas. Están obligados a renunciar a su país si quieren jugar allá en el mejor béisbol del mundo. Es una cosa anacrónica, es una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué no puede existir la normalidad? Solo por poner un ejemplo del béisbol, ¿por qué un pelotero cubano tiene que renunciar a su nación de origen para poder jugar en el mejor béisbol del mundo? Eso no tiene sentido. Y eso es un castigo a la decisión de todo un pueblo de ser independiente y ser soberano. Yo creo que, si lo resumo, es una política de genocidio, una política diseñada a privarnos la vida, la vida material, a privarnos de la vida espiritual. Pero aún así, en esas circunstancias, la revolución cubana ya lleva casi 70 años en el poder. Es una revolución que con múltiples esfuerzos, con múltiples sacrificios, ha intentado llevar la mayor riqueza material o espiritual de esta nación, a decir, a todos los ciudadanos de este país. En el año 1961, aquí se hizo un proceso de alfabetización masivo y en menos de un año se alfabetizó la población cubana, que por cierto era una población
que aproximadamente el 25% eran analfabetas. Es decir, había un alto índice de analfabetismo. Y después de ese proceso solo han habido 4 naciones que han podido declarar la eliminación del analfabetismo como un fenómeno masivo, ¿no? Y lógicamente Cuba fue el primer país, y eso es un proceso cultural muy, muy interesante. Eso es lo que ha podido llevar la revolución, llevar cultura, llevar el deporte. El deporte se maximizó en Cuba, la cultura se maximizó en Cuba, es orgullo de la nación cubana, la política exterior se maximizó. Cuba es una gran potencia diplomática a nivel mundial, es una gran potencia cultural, es una gran potencia deportiva, y esos son resultados de la revolución cubana. Cuba también es una gran potencia en la salud, es una gran potencia en la educación. Es decir, a pesar de todas esas circunstancias, de ponernos todos los días traspiés para que pasemos cada vez más trabajo, la revolución cubana ha tenido logros que yo creo que podrían decir que son impresionantes, porque nos hemos tenido que enfrentar a yo creo que a la mayor potencia imperialista de la historia de la humanidad. El imperialismo norteamericano es, a modo de ver de la mayoría de los historiadores, los especialistas, la mayor potencia que ha existido en la historia de la humanidad. Y Cuba ha tenido que enfrentarse. Fidel usaba mucho el ejemplo del enfrentamiento de David contra Goliat. Ese pasaje bíblico, él estudió en los colegios religiosos, ese pasaje bíblico, él lo usaba mucho como referencia, como inspiración, y en la realidad es lo que ha tenido que vivir Cuba. Usted me mencionaba al principio algo que a mí me parece muy interesante. Yo creo que no hay analista serio que pueda atreverse a decir que esto es un diferendo solo entre Cuba y los Estados Unidos, que el bloqueo afecta a terceros países. Porque si un tercer país decide invertir en Cuba, bueno, va a ser sancionado y afecta al tercer país. Porque puede ser que entre 2 países decidan no establecer relaciones económicas. Pero lo que está ocurriendo no es un embargo, como habitualmente se usa en el discurso político, sobre todo de los norteamericanos. Es una guerra económica, donde podemos poner múltiples ejemplos. Recientemente, en plena COVID, la única fábrica de oxígeno de Cuba se rompió, y Cuba, con el dinero, la posibilidad de poder comprarlo en los propios Estados Unidos, los Estados Unidos negaron el oxígeno, y esto es de manera literal. Y a última hora, bueno, la revolución cubana tuvo que comprar las piezas para poder reparar esa fábrica de oxígeno en Rusia, que nos pudieron facilitar, lo cual encarece los fletes, encarece todo el negocio, pudiendo comprarlo en los Estados Unidos. Y ellos se negaron. Eso es un genocidio, eso es un fascismo contra todo un pueblo, porque son personas que están en un hospital, que necesitan el oxígeno porque están o en coma, están en terapia intensiva y necesitan ese oxígeno. Y eso yo creo que no tiene otro sentido ni otro calificativo que no sea el genocidio. Sí. Y es un bloqueo extraterritorial. Si ustedes quieren comprobarlo, bueno, inciten al gobierno de República Dominicana que le venda ahora mismo un barco de petróleo a la revolución cubana, para que ustedes vean si no será sancionado ese gobierno o no. Entonces, ¿hasta qué punto son las relaciones? ¿Solo es un conflicto bilateral entre 2 países? No lo es. Es una guerra económica diseñada a perseguir cada negocio, cada transacción que realiza Cuba en el exterior, para afectar a esos países también. Bien, gracias. A ver, en ese mismo orden de ideas, Cuba es el último país que obtiene su independencia, so pena de que todavía no sabemos quién se la concedió, porque no hay nada suscrito por España o por el mismo Estados Unidos concediendo la independencia. Ha sido a sangre y fuego, y desde luego siempre la intención de tipificar que fue la guerra hispanoamericana y no la guerra hispano-cubana americana, porque hasta ese nivel de mezquindad se pretende hacer. Sin embargo, llegamos a estos tiempos y vemos que no son intenciones nuevas,
sino que son algo más agudizadas y refinadas para tiempos verdaderamente catastróficos políticamente. Porque ninguno de los otros presidentes norteamericanos tuvo el valor de romper el embargo y decir no, ya no. Sin embargo, se diferencia mucho, por ejemplo, la política de Obama con relación a la política de Trump, e incluso la de Biden. Dentro de ese contexto, ¿cómo catalogas tú el componente que están jugando los cubanos americanos y específicamente el pie de amigo que está utilizando Trump en su administración, casualmente en contra de la seguridad y el derecho a vivir que tiene Cuba hoy en día? ¿De qué manera ha sido ese componente un componente de importancia en esta administración? Bueno, me parece bien hablar de los cubanos y de la emigración cubana, sobre todo en los Estados Unidos, que hay que ver y hay que analizar hasta qué punto son cubanos, porque puede existir, lógicamente, diferencias políticas entre personas, pero desear que bombardeen a tu nación de origen o que bombardeen, que en la mayoría de los casos ni nacieron en Cuba, es decir, eso no es ser cubano. Es decir, tú y yo podemos tener diferencias políticas, pero nadie quiere que bombardeen a su propio país. Eso es algo un fenómeno que se da en el caso cubano, pero ya hay que ver hasta qué punto son cubanos, y creo que podríamos hablar largamente sobre ese tema. Miren, aquí hay que hablar de un fenómeno que se da. A ver, la Revolución Cubana, cuando triunfa a finales de los años 50, salvo la experiencia en Guatemala en 1954 de Jacobo Arbenz, está recién creada la CIA, que se crea en el año 1947. La CIA lleva una gran operación sobre Jacobo Arbenz, pero Jacobo Arbenz, que si bien fue acusado de líder comunista, realmente ahí no fue un proceso socialista, fue simplemente una reforma agraria que intentó llevar a cabo. Pero en el caso de la Revolución Cubana sí fue una revolución socialista. Y ahí la experiencia, aquí hay que hablar, es la primera revolución socialista que se da en América Latina. Y los propios Estados Unidos han tenido que aprender sobre esa experiencia. Ellos no tenían ese precedente, se da la revolución y ocurre algo que no ha vuelto a ocurrir en toda América Latina, y es que se llevan a los principales terratenientes, los principales hacendados, los hombres más adinerados, la burguesía del país, se la llevan para los Estados Unidos. Es decir, ellos estimulan ese éxodo masivo creyendo que la Revolución Cubana iba a durar muy poco tiempo, que la Revolución Cubana iba a ser cuestiones de meses, tal vez cuestión de 1 año o 2 años. Este fenómeno del cual les estoy hablando no ha vuelto a ocurrir en toda América Latina, porque también los Estados Unidos fue aprendiendo de las experiencias que fue teniendo ya en el continente. ¿Esto qué efecto llevó? Bueno, lógicamente que se lleva a la propia base que de manera natural puede hacerle resistencia y oposición a la Revolución Cubana. Y todo el que le podía hacer resistencia a la Revolución Cubana, bueno, se lo llevaron y aquí nos quedamos en Cuba. Los más humildes y los más agradecidos con la Revolución Cubana, los principales que se beneficiaron de la Revolución Cubana, los analfabetos, los más humildes, los que no tenían tierra y que fueron beneficiados con la reforma agraria. Yo creo, a decir, en sentido general, como fenómeno, eso es lo que ocurre en Cuba. Y ese sector que se asienta principalmente en la Florida y en España, sí comienza a establecer, sobre todo ya para los años 80, un lobby cubano. Pero bueno, creo que es importante hablar de estos antecedentes históricos que sí se ha. Por ejemplo, vemos la experiencia de Chile en 1971, el 73, con Allende, no se llevan a los terratenientes. O en los procesos, por ejemplo, de izquierda que se han dado en América Latina, no se los han llevado, los han dejado ahí. Vemos el ejemplo del chavismo. El chavismo ha tenido que desarrollarse junto con la oposición, viviendo ahí en el mismo país. Lo hemos visto en todos estos países
de América Latina. Eso no ha ocurrido en Cuba, por lo tanto ha tenido el efecto a largo plazo en el tiempo que le ha costado después, es decir, porque lógicamente la revolución no se cayó ni en cuestión de meses ni en cuestión de un año, supo defender su proyecto y sobrevivir a todas estas agresiones, que les ha costado mucho al imperialismo crear una oposición en Cuba. Y la que ha creado ha sido ficticia, ha sido personas que le han tenido que pagar, es decir, les han pagado para hacer oposición, y lógicamente la contrarrevolución en Cuba prácticamente se ha convertido en una agencia de pasajes. La contrarrevolución, sería muy largo explicar todo esto, pero desde que uno entra al consulado de los Estados Unidos en Cuba hay un cartel que te dice: usted, si quiere insertarse en el programa de refugiados políticos, tiene que hacer oposición durante 5 años, y a los 5 años te evaluamos. Si has hecho suficiente oposición, te sacamos del país. Si no has hecho suficiente oposición, bueno, te seguimos dejando en Cuba. Muchas personas, bueno, se han desesperado, ha sido el proceso de llevarse aviones, de llevarse lanchas, te estimulan a que hagas acciones terroristas en el territorio nacional. La historia de Cuba tiene múltiples ejemplos sobre eso. Entonces ha sido un núcleo de la oposición cubana que ha tenido que actuar mucho desde la Florida. Y ya en la Florida, ahí están los documentos, está desclasificado, como mismo ocurre con el lobby judío. La CIA crea también en los años 80 un lobby anticubano. Y yo tengo aquí un grupo de datos, por ejemplo, la cantidad de cubanos, entre cubanos o descendientes de cubanos, en los Estados Unidos es de aproximadamente 3 millones de cubanos residiendo en los Estados Unidos, principalmente en la Florida. Si yo fuera a poner un ejemplo, por ejemplo, México, estamos hablando de que los mexicanos residentes en los Estados Unidos son de 40,3 millones. Ahora, cuando uno revisa el poder político que tienen los cubanos americanos en los Estados Unidos, o que tradicionalmente han tenido, ahora mismo, en este minuto, hay un senador que es cubano, Ted Cruz, republicano de Texas, y hay 5 miembros de la Cámara de Representantes que son de origen cubano, pero bueno, son los primeros que llevan políticas para agredir. En otros momentos hay que hablar que el secretario de Estado de los Estados Unidos, que si bien no nace ni en Cuba, ni si su padre sí nace en Cuba, pero se va antes de la revolución, quiero aclarar esto aquí, su padre abandona en el año 1956 Cuba huyendo de la dictadura de Fulgencio Batista, algo que el propio Marco Rubio ha intentado manipular mucho. No huye ni se va del país por la revolución cubana. Su padre abandona el país en el año 1956 huyendo precisamente de la dictadura de Fulgencio Batista. Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos es un cubano americano. Sí, por lo tanto, el lobby cubano-americano, con toda intención, las agencias de inteligencia le han dado determinado poder, le han dado financiamiento, han creado múltiples agencias para crear subversión contra Cuba, lo cual contrasta mucho con la emigración de otros hispanos en los propios Estados Unidos. A mí me gustaría saber si hay tantos senadores y tantos representantes argentinos en los Estados Unidos que tienen una diáspora mucho mayor que la cubana, o mexicanos, o venezolanos, o no sé cuántos senadores o miembros de la Cámara de Representantes hay de origen dominicano en los Estados Unidos, pero estamos hablando de que Cuba tiene bastante representación en este sentido. No obstante a eso, a pesar de esto y de este poder que se le ha entregado a ese lobby anticubano, esto no coincide con lo que dicen las propias estadísticas de los estudios que hace, por ejemplo, la Universidad Internacional de la Florida. Tiene estudios sobre el exilio cubano, o no todo el exilio, sino la emigración cubana en la Florida. Y por ejemplo, estaba viendo las estadísticas, las tengo aquí, el 64% de los cubanos, estos son datos de semanas recientes, residentes en la Florida, apoyan que exista una relación normal con su país de origen. Esto no significa que este 64% sean socialistas, ni sean comunistas, ni sean militantes del Partido Comunista, sino son personas que viven en la Florida, que tienen mamá, papá, familiares, sobrinos, hijos viviendo en Cuba y aspiran a tener una relación normal con su país de origen.
y con sus familiares que residen en Cuba, lo cual dista mucho y contrasta mucho con este lobby cubano-americano, donde hay una fuerte disputa cada vez que llegan las elecciones, porque además hay que hablar que la Florida es un estado importante que entrega 29 votos electorales, es decir, durante años fue un estado péndulo. Hoy los republicanos tienen ahí en las últimas elecciones bastante dominio, pero por lo tanto es un estado con determinada importancia en este sentido, pero no coincide lo que opinan la mayoría de los cubanos o lo que desean la mayoría de los cubanos con la política que está llevando este lobby cubano-americano. Pero sí hay que decir que hoy tienen un poder que acceden a sectores influyentes, que acceden al gobierno. El secretario de Estado ya decía que es un cubano-americano. En el Departamento de Estados hay varios cubanos cubano-americanos o de origen cubano-americano con determinados cargos. En la OEA los hay. Es decir, que el lobby ha ido creando posicionamiento para desarrollar una política de agresión hacia nuestro país. Entonces, yo creo que sí es un factor a tener muy en cuenta este lobby cubano-norteamericano, que le puedo decir, aquí tengo el listado de los 5 que hay, ninguno nace en Cuba, ni Mario Díaz Balar, ni Carlos Jiménez, es decir, que son los primeros que estimulan esa política agresiva contra Cuba. Ninguno de ellos tiene familiar en Cuba, esto es importante decirlo. Son los primeros que en el discurso que estimulan una agresión militar a Cuba, pero ninguno de ellos tiene un familiar en Cuba. Ninguno de ellos ni tiene ni un hijo, ni tiene una mamá o un papá viviendo en Cuba. Sin embargo, son los primeros que solicitan una agresión militar contra Cuba, una agresión armada contra Cuba, lo cual, lógicamente, como explicaba, contrasta con las estadísticas del 64% de los cubanos residentes en la Florida, que sí, su amplia mayoría sí tienen familiares en Cuba y no desean que sus familiares vivan bajo una agresión militar en Cuba, ni que sean víctimas de una bomba, porque las bombas sí no tienen ideología, y la bomba cuando cae en un territorio, ahí elimina físicamente al que es comunista o al que no lo es, al que es revolucionario y al que no lo es. Sí, porque las bombas sí no tienen nombre ni son selectivas, son masivas y hacen daño. Yo creo que sí, es un elemento a tener muy en cuenta este lobby cubano-americano. Bien. Entrando prácticamente al último segmento, vamos entonces a tratar de cubrir la parte que corresponde a la Revolución Cubana hoy, su situación y perspectiva. Y la pregunta introductoria que me gustaría hacer es, ¿cómo describiría el momento actual de la Revolución Cubana? Si es de resistencia, si es de transición, si es redefinición o una combinación de estas facetas. Y en adición a eso, ¿qué consideraciones se podrían tomar en cuenta en este nuevo mundo multipolar? A ver si nos ayuda con eso. Abel, adelante. Bueno, Ramón, a ver, según mi criterio personal, ¿no?, que es lo que me están pidiendo, yo creo que si pudiéramos hablar de la Cuba actual, yo creo que es un conjunto de todo un poco. Este es un país que está en resistencia y es un país que en su amplia mayoría, fíjese que a todas las agresiones que yo le he ido explicando, que he ido abordando, esto es un país en paz, un país que tradicionalmente vive en paz, un país donde hay mucha tranquilidad, y es uno de los grandes valores de este país, es la tranquilidad y la seguridad con la que se vive en Cuba. Es un país también en transición. El propio Fidel, en su concepto de revolución, habla de que revolución es sentido del momento histórico y que es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Y esto es un país que históricamente vive en transformación. De hecho, precisamente una revolución es eso. Vivir en una revolución es vivir en permanente transformación. Y este es un país que ha hecho múltiples cambios, es un país que pudiera ponerle muchos ejemplos, pero
ahora recientemente en recientes años se acaba de hacer una nueva constitución. Es un país que permanentemente transforma sus leyes, trata de ir avanzando. Es un país que permanentemente se está mirando hacia adentro. Como toda sociedad, no todo nos sale bien, no todo es perfecto. Yo no les puedo decir otra cosa aquí. Es un país que el principal problema para su desarrollo es el genocida, bloqueo económico, financiero y comercial, es una guerra económica. Pero a pesar de eso, también es un país con sus propias deficiencias, es un país con sus propias problemáticas, como toda sociedad, que no es un país perfecto, es un país con sus contradicciones, como son todas las sociedades humanas, y es un país que permanentemente se está mirando hacia adentro, un país que dialoga consigo mismo. Creo que tuviste la oportunidad de leerte recientemente, tú me lo comentaste, un libro en el cual yo soy uno de los coautores. De hecho, el trabajo mío es el que cierra el libro, que es sobre la lucha ideológica en Cuba. Y en Cuba hoy se está desarrollando. No, la tángana. El de la tángana. Sí. En Cuba se está desarrollando, yo creo que para bien, una intensa lucha ideológica. Yo digo para bien porque si nosotros asumimos el marxismo como sentido práctico de la vida, no como una concepción abstracta, sino como modelo político y como modelo práctico de la vida, decía Marx que el motor de la historia es la lucha de clase. Y yo creo que sí, y yo creo que eso es algo muy bueno y algo muy necesario también en la propia sociedad cubana. Esa permanente lucha ideológica nos da lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros, pero es una sociedad que yo creo que sí, que está en resistencia, es una sociedad que está en transición, no en transición hacia el capitalismo. Esa es mi opinión, una sociedad que también se está redefiniendo, que está asumiendo nuevos conceptos. Es una revolución donde hoy no tiene a los líderes históricos dirigiendo ese propio proceso, y eso lógicamente lleva transformaciones, lleva nuevas miradas, porque los líderes hoy del proceso revolucionario no son los que estuvieron en la Sierra Maestra, y son hombres lógicamente de otros tiempos, son hombres hoy de las redes sociales, son hombres hoy con otras miradas, y eso no es malo, todo lo contrario. Yo creo que eso es muy bueno, que eso es muy necesario. En algún momento llegará al poder político los hombres de mi generación, los hombres que tienen hoy una mirada diferente de hacer las cosas, que harán las cosas ajustadas a su tiempo. Y yo creo que eso es lo que pudiéramos decir, como yo lo veo. En sentido general, yo creo que de todo un poco, eso que usted ha hablado, que dentro del propio proceso revolucionario es una sociedad que está en resistencia, que está en transición, que se está redefiniendo permanentemente, y que tiene el gran reto de sobrevivir en un contexto histórico hoy muy complejo. Aquí hay que hablar, hay muchos especialistas que hablan, hay una gran división, un grupo de teóricos, de politólogos, que hoy están reflexionando si el mundo está a las puertas de una tercera guerra mundial o no. Hay algunos que plantean que todavía, otros plantean de que ya el mundo está inmerso en una tercera guerra mundial, con las características de las guerras híbridas, que no solo es la guerra armada, la guerra militar, sino esa guerra de cuarta generación, donde las guerras son a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la guerra económica, a través de la guerra financiera. Es decir, no solo es el misil cayendo en un territorio. Entonces hay bastante debate. Yo creo que si miramos la Revolución Cubana en ese contexto mundial, yo creo que le ha tocado vivir en esa complejidad y ha tenido que asumir el reto de conducir un proceso revolucionario que por demás es socialista, que no se parece a ningún proceso socialista del mundo, no es ni copia ni calco de la revolución socialista china, ni de la vietnamita, ni de la soviética. Como decía Mariátegui, ese gran intelectual peruano del marxismo, la revolución cubana, es decir, decía que las revoluciones socialistas en el continente americano no podían ser
copia ni calco de ninguna, tenían que ser creación heroica. Decía él en 1921, si mal no recuerdo, en ese año nos decía eso. Y yo creo que esa ha sido la Revolución Cubana, con sus características cubanas, y yo creo que ahí está la principal fortaleza de esa revolución. Pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy, esa agresividad, no solo hacia Cuba, sino hacia América Latina completo, yo creo que es el resultado de la propia decadencia de la hegemonía del imperialismo norteamericano. Y eso no necesariamente siempre, sobre todo en el tiempo histórico más mediato, es peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque decía Lenin ya en 1916, cuando nos hablaba del imperialismo, fase superior del capitalismo, es cuando nos describía los 5 rasgos del imperialismo. Una de las cosas que nos hablaba es la repartición territorial del mundo. Y en ese proceso de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, lógicamente su área principal de influencia va a ser América Latina. Y en el caso de que vaya perdiendo esa influencia en Asia o esa influencia en África, por ejemplo, hay una presencia muy fuerte, muy poderosa de los chinos en África. En esa pérdida, que es gradual, que es a largo plazo, lógicamente los Estados Unidos van a tener más tiempo para concentrarse en lo que ellos consideran su traspatio, su principal área de influencia, que es América Latina. Concentrarían mayor atención, mayor recursos militares, y eso sería muy peligroso en ese imperio que está perdiendo hegemonía, que perderá hegemonía en el Medio Oriente, o en África, en Asia, en Oceanía, proceso que puede ocurrir. Lógicamente va a ser muy peligroso para América Latina, porque lógicamente ellos lo consideran su principal área de influencia. Y en ese contexto, lógicamente, se está desarrollando una revolución cubana que es socialista. Yo mencionaba en ese texto que se titula Socialismo Barbarie, no hay tercera vía, en ese libro. Yo decía que la revolución cubana ha tenido el reto histórico, lo cual es algo muy complejo, de desarrollar un proceso socialista lejos de sus principales aliados estratégicos. ¿Cuáles son los principales aliados estratégicos de Cuba? Bueno, la antigua Unión Soviética, China, Vietnam, Corea del Norte, Sri Lanka. Esos son los países socialistas tradicionales, ¿no? que han existido, lo que más tiempo llevan. Más recientemente, bueno, la Revolución Bolivariana, Nicaragua, pero ha tenido que vivir con la complejidad de tener a sus principales enemigos estratégicos a las puertas geográficamente, ¿no? Lo ha tenido que tener muy cercano. Y eso, lógicamente, dificulta el desarrollo de la vida en Cuba, porque, bueno, tener tan cerca a los Estados Unidos y tan lejos a tus principales aliados hace la vida un poco más difícil, un poco más compleja. Ahí hay un gran reto de la Revolución Cubana, que tiene el reto histórico de resistir y de vencer, porque de lo que sí no tengo duda es que el futuro de la humanidad no será el capitalismo ni será el fascismo, no lo será. El fascismo y el capitalismo, podríamos hablar largo sobre eso, nada en sus propias contradicciones, y tal vez no sea el tiempo histórico de esos modelos. Yo creo que serán proyectos de futuro. ¿Será el socialismo? Bueno, eso no lo sabemos. Yo creo que la ciencia histórica no es una ciencia predictiva, y eso ahora yo no puedo dar una respuesta de cuál será. Algunos teóricos rusos hablan de la cuarta ideología, es decir, de la época contemporánea se está hablando el liberalismo, el socialismo y el fascismo. Hay algunos teóricos que mencionan, sobre todo en Rusia, que no sería ninguno de estos tres, que sería una cuarta política. Bueno, el futuro será incierto, pero decía Gramsci que el futuro no se puede predecir. Lo único que se puede predecir es la lucha. Es lo que sí decía Gramsci. Yo creo que eso es lo que nos toca a cada pueblo de América Latina, es resistir y defender esa soberanía. Aquí en América Latina hay procesos, hay países que no son independientes, aun cuando nominalmente puedan ser independientes, o son una república teóricamente independiente, pero hoy
Hay ejemplos de países que no tienen una política independiente o la tienen con determinadas limitaciones. Serían muchos los ejemplos de países, y en el caso de no someterse, bueno, vendría una política de aranceles, vendría una política de agresión, vendría una política de coerción, y esa es la lógica natural de un imperio, que actúa así, con ese sentido. Si ustedes quieren ver cuán agresivo es el bloqueo y cuán agresiva es la política, fíjense cuál es el porciento de aranceles que se le aplica a Cuba en la lista más reciente que aplicó los Estados Unidos. Bueno, contra Cuba no hay aranceles porque desde hace años contra Cuba se han aplicado todas las medidas económicas y agresivas desde el plano financiero, económico, se han aplicado desde hace muchísimo tiempo, y por eso contra Cuba no hay aranceles. Donald Trump recientemente dijo, cuando le preguntaron sobre Cuba, que ya él no podía aplicar más presión sobre Cuba, que lo que le quedaba era llegar y arrasar en ese lugar. Como si aquí lo que vivieran fueran ganados, o fueran conejos, o fueran, no sé, y no vivieran personas. Gracias, Abel. Es interesante el concepto que nos comparte sobre el tema del capitalismo con respecto al imperialismo, y tú traías el concepto de Lenin con respecto a concerniente al hecho de que el imperialismo sería la etapa, la última etapa del capitalismo, pero distinto a lo que decía Raúl Aya de la Torre, algo que siempre el profesor Ramón Santana está tratando de plantear como análisis comparativo, y es que Aya de la Torre decía que el imperialismo era una etapa superior, básicamente, del imperialismo, pero solo, claro, en los países industrializados, de donde tenemos que sacar a Cuba, República Dominicana y así sucesivamente, ¿verdad? Y ya serían ellos una especie de consecuencia de lo que el capitalismo lleva en su corriente. Pero en esta etapa, y ya esta es la pregunta final, pero de esta fase, ¿no? Ya el profesor Ramón Santana describirá lo que sigue. Queremos saber sobre la sostenibilidad de la revolución, Abel. Fíjate, en varias etapas hemos visto diferentes Nostradamus, profetas, profetizando el fin de la revolución. En la década del 60 se dijo que con la invasión de Bahía de Cochino se acababa la revolución. Cuando en el 90 se desmantela la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dice se va a desmantelar también la revolución. Con la enfermedad de Fidel Castro, igual se predijo el fin de la revolución. Y actualmente, Abel, en este periodo de 2019 a la fecha, pasamos por la pandemia del COVID, y actualmente tenemos entonces el conflicto respecto al bloqueo de suministro a Cuba, suministro de petróleo y muchos otros rubros. Entonces, estamos ante una nueva predicción, que se dice entonces que se establece que la revolución va a quedar exterminada, fruto de las vicisitudes económicas. Entonces, para que nos responda a la siguiente pregunta y nos aclare, ¿tiene fecha de caducidad la revolución o evidentemente va a mutar en el tiempo en otro fenómeno? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles consideras tú que son hoy las principales contradicciones internas que la revolución debe enfrentar para preservar su proyecto histórico? Y ahí mismo, en adición, ¿qué papel están llamados a desempeñar los jóvenes cubanos en la actualización del proyecto revolucionario? Bueno, yo tengo que decir algo. Ustedes me han hecho preguntas muy interesantes y muy inteligentes, y las agradezco muchísimo, porque yo creo que hay que decir muchísimas cosas. Bueno, mi amigo, a ver, usted me hablaba, usted me hace una pregunta
que es predictiva, y yo no se la puedo responder. Yo no se la puedo responder. Yo lo que sí le puedo decir que sí, como historiador al fin, todas las revoluciones y todos los procesos tienen fecha de caducidad. En algún momento la revolución cubana se irá transformándose y no sabemos si en algún momento el socialismo vivirá su fase superior o que sería el supuesto comunismo. Es decir, si eso va a ocurrir o no, yo no se lo puedo decir, yo no se lo puedo responder. Esa es una realidad. Si fuera mi aspiración, yo le voy a decir algo, porque es que Fidel era un hombre tan pragmático, tan antidogmático en sus concepciones, que Fidel decía que lo importante no era el socialismo, o no, porque Fidel también fue un hombre que fue transformando su propia vida, porque para nosotros los cubanos el proyecto socialista, así lo considero yo, así lo consideraba Fidel, yo coincido con él, es el modelo que se ha ajustado a nuestras necesidades, por la amplia tradición antiimperialista que existe en Cuba. La visión que se tiene sobre el imperialismo no es la misma en Cuba que en Argentina, por ejemplo, ni la que se tiene en Cuba que la que se tiene en Brasil. No es la misma, por lo tanto, los procesos históricos no son fórmulas en las cuales uno sabe cuál es el camino al que se va a llegar, porque las ciencias históricas no son predictivas. Yo hoy no les puedo decir quién va a ser el próximo presidente de República Dominicana, y soy historiador. Ni les puedo decir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque sea un estudioso conocedor de la historia de los Estados Unidos, porque la ciencia histórica no es predictiva. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en Cuba? Eso yo no se lo puedo responder con una exactitud, me parece que es lo más serio desde el punto de vista académico que yo le puedo responder. Eso sí decirle. Ahora, ¿cuáles son? Usted me preguntaba las principales contradicciones. Bueno, en la Revolución Cubana, como todo proceso humano, se viven contradicciones lógicas. Yo creo que Cuba tiene el reto de desatar sus fuerzas productivas. En Cuba existen, por ejemplo, determinadas trabas en las fuerzas productivas, en las cadenas productivas, desde que el productor siembra, por poner un ejemplo, un boniato, a que ese boniato llega a la mesa de un cubano y que pueda disfrutar de ese producto. Hay trabas productivas en cuanto a acopio, en cuanto a la recogida. Lógicamente se encarece mucho más a la falta de combustible. Es muy difícil que a veces se pueda recoger, a veces hay productos que se echan a perder. Pero bueno, estamos hablando en este caso de las propias contradicciones que nosotros tenemos. Yo creo que un gran reto es eso, desatar las fuerzas productivas, las potencialidades que aún tenemos en nuestro país. Yo creo que sí, dejar claro algo. Cuando uno revisa hoy las redes sociales, revisa los grandes medios de prensa, uno a veces ve noticias muy sensacionalistas y ve mucha noticia que es falsa. Hay mucha guerra psicológica. El propio Donald Trump la semana pasada dijo que los dirigentes cubanos están conversando con él, lo cual es totalmente falso. Este hombre ha lanzado una mentira de manera muy, muy abierta y los propios dirigentes cubanos han salido a desmentirla. Esto no es por gusto, esto no es un criterio absurdo, es toda una guerra psicológica para desarmar espiritualmente a las personas, porque cuando una nación o una tropa pierde el espíritu combativo y pierde la gana de combatir, lógicamente esa es la principal victoria que puede tener un oponente sobre una tropa o sobre una nación. Entonces aquí hay una gran guerra psicológica. Yo quiero decir que Cuba produce aproximadamente el 40% del petróleo que consume. Por lo tanto, con eso quiero decir, produce un poquitico más del 40%. Con esto quiero decir que en Cuba no va a haber un apagón masivo, ni que vamos a quedarnos sin petróleo de la noche a la mañana. Lógicamente, cuando tú tienes el 40%, hay un 60% que no puedes cubrir, lo cual la vida es difícil. No estoy diciendo que la vida sea fácil. En Cuba tenemos en ocasión apagones de 12 horas, apagones que son programados. En algunos lugares tenemos de 3 horas de luz, 6 de apagón. Es decir, es una vida que está diseñada para que sea cada vez más difícil para los cubanos, con el principal objetivo de provocar, como yo decía ya anteriormente, que determinados cubanos, se subleven
contra la nación. Pero bueno, yo decía que en Cuba se produce el 40% del combustible que producimos. A ello hay que sumarle que en nuestro país ha habido un gran proceso inversionista de energía renovable. Hay paneles solares, se está potenciando otro tipo de energía, la eólica en mucha menor medida, la biomasa en menor medida también, pero no es un país que se va a desarmar, no es un país que se va a derrumbar en ese sentido. Hay naciones, hay empresas dispuestas a negociar con Cuba, a vendernos el petróleo. Rusia, por ejemplo, ya se pronunció que va a enviar petróleo para Cuba. Es decir, yo creo que ahí sí hay que tener en eso en cuenta. No es una nación que va a quedarse en un colapso total. Eso no debe ocurrir por la falta de petróleo, pero sí, sin duda alguna, es una limitante tremenda, ¿no? El transporte está limitado, la gasolina es muy escasa, con todos los efectos que eso puede generar en una sociedad, en una economía, cuando hay limitación de recursos. Los que conocen de las leyes del mercado saben que a menor recursos se disparan los precios. Es decir, una serie de elementos atenuantes que afectan a la sociedad cubana debido a esta guerra económica que se está desatando contra Cuba. Por lo tanto, los cubanos lo que nos queda es tratar de desatar esas fuerzas productivas, mejorar la vida. Esto hay que ver también que puede ser una gran oportunidad para nosotros, para producir lo que en otros momentos importábamos, para producir alimentos que en otras ocasiones importábamos, o elevar la producción. Es decir, yo creo que también hay que verlo como una oportunidad para depender menos del comercio internacional, y tenemos que verlo también como una oportunidad. Me preguntaban de los jóvenes. Mira, yo quiero decir algo. Bueno, antes de entrar a hablar de los jóvenes, yo quiero citar un artículo que publicó la semana pasada Joseph Addington, un norteamericano, que lo publica en The American Conservative. Y dice este politólogo: los esfuerzos estadounidenses por imponer un embargo petrolero sin duda harán la vida mucho más difícil para los cubanos en los próximos días, pero parece poco probable por sí solo precipitar el fin del régimen comunista en Cuba. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo un tanque pensante en los Estados Unidos, vinculado a los sectores más conservadores, como dice el propio título. Es decir, que no es una visión de Cuba, sino que es una visión de los politólogos, de los tanques pensantes sobre nuestra realidad. Sin duda alguna, es complejo, es difícil, se encarece la vida, pero no va a ser el fin del mundo, realmente se los puedo asegurar. Sobre los jóvenes, yo quiero decir algo que dijo Fidel. El reto de la Revolución Cubana es que los jóvenes acompañen ese proceso revolucionario. Y el 23 de junio del 2007, hace ya casi 20 años, Fidel dijo: si los jóvenes fallan, todo fallará. Es mi más profunda convicción que la juventud cubana luchará por impedirlo. Creo en ustedes. Y yo creo que ese es el reto que tiene la juventud cubana. Yo creo que, por ejemplo, yo, que soy revolucionario, que soy militante comunista, no soy la excepción. Yo creo que soy la regla. En la juventud cubana yo no les puedo decir, porque ninguna sociedad es así, ni que es monolítica, ni que son todos en la sociedad cubana, ni jóvenes, ni de mediana edad, ni ancianos, pero somos muchos cubanos dispuestos a defender esta revolución, dispuestos a defender este proyecto socialista y dispuestos a defender por encima de todo la soberanía de una nación que se ha visto impugnada, que ha tenido que defender su soberanía día tras día desde hace siglos, no solo de 1959, sino desde hace siglos, desde los padres fundadores, desde Félix Varela, José Antonio, José La Luz y Caballero,
Antonio Maceo, José Martí, Julio Antonio Mella, Raúl Roa, José Antonio Echeverría, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. Todos ellos han dado su vida por defender la soberanía de una nación. Okay. Muchísimas gracias, Abel. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte más importante, porque vienen las preguntas de los participantes aquí presentes, y para tales fines nos gustaría que levantaran la mano y entonces nosotros facilitarle desde luego el acceso para que hagan sus preguntas. Me imagino que Henry y Diomedes Núñez Polanco, quien es un colega tuyo que es historiador también, a ver, tendrán la intención de participar, pero ahora mismo tenemos a Henry Guerrero. Entonces vamos diríamos a facilitar para que abra el micrófono, Henry. Sí, creo que está abierto, ¿no? Un momentico, Henry. Entonces, puede quitarle el mute, abrir el micrófono, Henry. Ok, está abierto. Adelante, ya. Adelante. Buenas noches. Sí, es muy interesante todo lo que es la historia y del devenir cubano, la relación también de República Dominicana con Cuba a través de Máximo Gómez, que fue uno de los grandes luchadores por la independencia cubana. Hay un aspecto que me gustaría que usted analizara, porque la política se nutre no de sueños, sino de realidades, de una realidad penosa. Todo el que conoce a Cuba, yo he tenido la oportunidad de conocerla y de estar varias veces allá en Cuba, sabe que hay una situación difícil. Hay que contar, pero eso se ha agudizado ahora tras los acontecimientos de Venezuela. En Venezuela, y quiero ahí que como usted, la relación, cómo se está reflejando ya en Cuba. En Venezuela se dio una incursión de los Estados Unidos donde capturaron su presidente y su esposa. Ese presidente había desafiado al poder norteamericano. Pero llama poderosamente la atención que después de ese hecho, que lamentablemente murieron soldados cubanos que nunca debieron haber muerto, porque para eso debieron estar los soldados bolivarianos que habían hecho ese juramento. Pero no voy a analizar esa parte. Pienso que donde quiera que muera una persona, uno piensa en los hijos, los familiares, se nos llega al corazón. Lo que voy a analizar es esto para ver qué respuesta usted me da. En Venezuela, tras esa incursión, eso es lo que nos llega a los medios de prensa, toma el poder la vicepresidenta de Isidro Rodríguez, que era un cuadro de Chávez, y se comienzan a dar algunas señales de apertura política. Por ejemplo, liberan presos, comienzan a liberarse los presos políticos. Yo, que en mi juventud combatía a la derecha, por los presos que convocaba, me da igual también decir que hay que luchar por la libertad, independientemente de que sea de izquierda o derecha, que nunca debe haber una sociedad preso político, porque preso político significa un preso por sus ideas, que es diferente a alguien que haga terror y muerte. Entonces se da eso, se liberan presos políticos y se convierte en el centro de Caracas, el centro de la cárcel de Helicoide o Helicoidal, algo así. La presidenta dice que se convertirá en un centro de educación. Entonces, la oposición siempre decía que ese es un centro de encarcelamiento y de tortura. También se introduce un proyecto para facilitar las exploraciones petroleras. Eso justamente se da después que en la incursión de Estados Unidos produce más de 100 muertos. Parece que el pánico entra, no sé cómo usted no analizaría eso, entraría el pánico entre el chavismo, o es una forma de tratar en medio de la crisis de mantener esa fuerza política, aunque posteriormente se haga un cambio, o sea, es hacerse la propia transición. Esos cambios que están dando Venezuela,
y su relación con Cuba. ¿Cómo usted nos analizaría eso? Porque el mundo está preocupado. Cuba hay una situación que sabemos que ya está a punto de colapsar, de que su población se lance a la calle. Porque, señor, la primera necesidad del hombre, todos los que lo hemos estudiado y lo sabemos, es la ingesta de alimentos. Y tenemos ya serios problemas agudizados por la parte de transporte, de electricidad, que nos mueve todo. Eso es así en el mundo. Me gustaría, ¿cómo usted, esas acciones de Venezuela, de la actual administración que cabeza la vicepresidente, cómo eso se refleja en el ánimo de los dirigentes, de usted como historiador, de los dirigentes cubanos, cómo usted ve esa relación Venezuela-Cuba en ese contexto? Bueno, usted me ha hecho varias preguntas ahí. Bueno, yo no les puedo hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela porque yo no estoy en Venezuela. No estoy en condiciones de evaluar qué está pasando en Caracas ni qué está pasando en Venezuela. Eso les sugiero que le inviten a un venezolano para que les hable de lo que está ocurriendo ahí. Yo les puedo hablar de lo que pasa en La Habana. Tampoco les puedo responder lo que está pasando a nivel gubernamental ni en las relaciones con Venezuela, porque yo no soy parte del gobierno cubano y por lo tanto no puedo responder eso tampoco. Lo que sí les puedo decir, lo que dijo el presidente antier, que las relaciones entre Cuba y Venezuela estarán definidas por lo que decidan los venezolanos. Es decir, las relaciones de Cuba con Venezuela hasta ahora no se han roto, se mantiene la cooperación, se mantiene la colaboración, y es lo que yo les puedo responder en ese sentido. En Cuba, bueno, he hablado yo bastante sobre el tema. En Cuba la situación lógicamente es difícil, es compleja, como lo ha sido siempre. La historia de Cuba nunca ha tenido momentos sencillos, nunca ha tenido momentos complejos. El periodo especial fue una época muy difícil, fue una época muy compleja. Y cuando uno revisa la historia de Cuba, no solo ahora, la historia de más de 500 años en Cuba, uno se percata que la situación en Cuba tradicionalmente ha sido muy difícil y muy compleja. Tal vez las etapas de mejor esplendor en la historia de Cuba se han dado con la revolución, tal vez no, se han dado con la revolución, en los índices de desarrollo y de bienestar de las personas, los años 70, los años 80, y bueno, lógicamente hay un declive después del periodo especial. Pero bueno, no le puedo responder ni qué está pasando en Venezuela, no soy la persona indicada para hacerlo, no le puedo responder cuál es el nivel de las relaciones hoy entre el gobierno cubano y el gobierno de Venezuela, porque no soy parte del gobierno cubano, ni estoy dentro del gobierno cubano para yo poder responderle eso. Y nada, eso es lo que hay en el ánimo en Cuba. Creo que me preguntó sobre eso. Miren, lógicamente hay en algún que otra persona puede haber preocupación. Hay un ánimo es decir, en situaciones de crisis, en situaciones de resistencia, muchas personas se definen, y eso es muy bueno también, porque hay personas que, bueno, en una situación normal no tienen una definición, pero les puedo decir que hay, lógicamente, personas que han emigrado porque la situación en Cuba es muy difícil, tratan de tener una relación normal con el pueblo cubano. Les puse el ejemplo del 64% de los cubanos que residen en la Florida, que quieren una relación normal con su país de origen. Hay personas preocupadas, pero eso es como todo. Pero lo que caracteriza, a mi criterio, la mayoría de las personas es el ánimo de resistir. Y tampoco creo, yo insistía en que hay que tener cuidado lo que uno consume, ¿no? en los medios de prensa, porque uno ve en los medios de prensa es catastrófico lo que a uno a veces ve, lo que uno a veces escucha, lo que uno a veces lee, incluso fenómenos que son muy locales se maximiza quien son noticias en los grandes medios de prensa, que se busca para disminuir lo que se hace en Cuba, pero de los logros, de las victorias, de eso no se habla.
de eso se minimiza, y cualquier escándalo muy local, algún incidente como ocurre o puede ocurrir en cualquier sociedad, sí se maximiza, porque insisto que uno de los rasgos de esta relación bilateral es una guerra psicológica, y además es una relación muy dispar entre una gran potencia y un país pequeño como es Cuba, limitado en sus recursos, no de ahora, de toda una vida, limitado en sus recursos, porque es un país pequeño, un país subdesarrollado. Pero vaya, le resumo en eso, no le puedo responder qué pasa en Venezuela ni cómo son las relaciones, y yo creo que en sentido general el ánimo, miren, si nos guiáramos por lo que dicen los medios de prensa, hace rato hubiese ocurrido un boicot, hace rato hubiese ocurrido una gran situación caótica en el país, y bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido. No obstante eso, la situación es difícil, es compleja. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias, Henry. Vamos con Nelson Gómez. Adelante, Nelson. Sí, un momentito, que estoy... bueno, la pregunta mía, ¿te oye? Sí. Ok. Bueno, yo estuve en Cuba el siglo pasado, puedo decir, porque fue a principios de los 90 y final de los 90. Y fue uno de los que dije en esa época que yo no le daba 2 años, 3 años a la revolución, porque la situación era tan crítica, tan difícil, que se nos acababan las cervezas ya cuando iban 6 pequeñas, y esto era terrible para nosotros los dominicanos, bebedores. La pregunta mía es la siguiente: mi trabajo es en marketing y la comunicación de muchos años. Nosotros somos la mayoría discípulos de don Juan Bosch y trabajamos en lo que es la propaganda, y mis sueños eran ir a pelear a El Salvador, a Nicaragua, porque nos educaron con el espíritu de la revolución cubana, joven. Bueno, ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno cubano? ¿Qué estrategia está haciendo con los cubanos en sí con este tema de la comunicación? Acabo de ver aquí en mi noticiero esta cosa tan terrible que pasa en Cuba, como dicen ustedes, tanta basura, que no hay comida, que no hay luz, porque aquí en República Dominicana lo que llega es la basura gringa de comunicación, y nuestros comunicadores aquí le tienen mucho miedo a hablar en algo que sea en contra de los gringos, y fundamentalmente ahora con Trump. Tienen miedo que le quiten su visa o que le limiten la cosa. Y tenemos un problema grave con la comunicación, y con RT nos defendemos viendo algo más, y alguna gente que hace medios no tan parcialmente imperialistas. La pregunta es, ¿tienen algún plan? Porque es otro plan también de resistencia, la resistencia a la comunicación. Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, aquí yo tengo que decir que en Cuba, no tengamos en cuenta que Cuba es un país socialista. Los medios de comunicación están en manos del Estado, y medios que responden a los intereses de la población. Y lógicamente cuando uno tiene esos medios, bueno, hay un periodismo diseñado, tengo muy buenos amigos periodistas, es una prensa muy ética, es una prensa que defiende la revolución, que traslada creo yo que con bastante objetividad la realidad del país. ¿Dónde está la principal guerra? Bueno, uno de los rasgos del fascismo contemporáneo es el fascismo digital, donde hoy hay linchamientos contra personas que defienden a la revolución. Hoy hay linchamientos contra determinadas personas vinculadas al gobierno, periodistas de prestigio, revolucionarios influyentes, y hay grandes campañas diseñadas de esto, pero el presidente habla con la prensa, recientemente lo hizo, tiene un programa en YouTube que desde la presidencia se comunica por las redes sociales con la población, tiene un canal de Telegram, tiene presencia en Instagram, tiene presencia en Facebook. Ministros nuestros asisten
asiduamente a los espacios televisivos. Ayer mismo estaba en la mesa redonda varios ministros explicando las medidas que se van a tomar en las circunstancias actuales. Es decir, que hay un intercambio televisivo, radial, de los dirigentes con la población. Hay un intercambio permanente. Hay ministros, les puedo poner el ejemplo, el ministro de Transporte, que tiene una página en Facebook, y a cada rato alguien de la población le escribe: ministro, hay tal problema en tal lugar, y el ministro ahí mismo le responde, da orientaciones: vayan a tal lugar, vean qué está pasando, da orientaciones, sanciona si tiene que sancionar, revisa lo que tenga que revisar. Por ejemplo, es un intercambio directo, y esa es la base de la democracia. Eso es importante decirlo, porque a pesar de lo que digan los medios hegemónicos del imperialismo, en Cuba se vive en democracia, y Cuba es un proyecto democrático. Imperfecto, bueno, claro, como toda obra humana que lo es, pero en Cuba se vive en democracia, y eso es lo que se está viviendo en nuestro país. Bien, gracias. Vamos a Elisandro, a ver si abre el micrófono. Elisandro. Ok. Adelante. Ok. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, ok, sí, buenas noches. Y gracias a Abel Aguilera Vega por todo ese conocimiento que nos ha dado a muchos que no sabíamos algunas de esas cosas que usted ha explicado. Pero la pregunta mía viene con relación al asunto de la llegada del petróleo a Cuba. En estos días de México se dijo que se había enviado un barco. Yo no oí si el barco llegó o qué pasó. Esa es una. La otra es, que es la que me interesa mucho saber, si cuando usted dijo que cuando Rusia ya se ha hablado que piensa enviar algo de petróleo hacia Cuba, entonces yo quiero saber si Estados Unidos se va a oponer a eso y qué va a suceder. Más o menos eso es lo que quiero saber. Y muchas gracias por todo ese conocimiento que me ha permitido conocer esta noche. Bueno, gracias a usted por sus palabras elogiosas. Bueno, yo insisto en algo: yo no puedo predecir lo que va a ocurrir. Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos firmó un decreto presidencial que me parece que es el ejemplo más ilustrativo de que es una guerra comercial, económica contra Cuba, pero además que es una guerra extraterritorial, donde advierte que va a sancionar a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Ya desde el gobierno ruso se pronunciaron que se le va a vender a Cuba petróleo. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo insisto que yo no puedo responder eso, porque no puedo responder lo que va a ocurrir en el futuro. No lo sé lo que va a ocurrir, si será sancionado esa empresa. Si no, yo sí quiero decirle que Rusia es el país más sancionado del mundo. Entonces, a lo mejor ya no se le podrá aplicar más sanciones a esa naviera, a esa empresa petrolera. Vaya, ahí sí no les puedo responder qué va a hacer los Estados Unidos con respecto a Rusia cuando manden el barco para acá. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. De nada. Entonces, vámonos con Francisco Reynoso y luego Conrado Peguero, de la Fundación Juan Bosch. Francisco. Sí, muy buenas noches. Ante todo, la gracias al profesor Ramón por una vez más, estas intervenciones desde el de Cuba, y a ver el dominio perfecto haciendo gala de historiador. Gracias por esas explicaciones. Yo tengo una inquietud, y tú lo tocaste el tema, pero muy, como decimos, muy por arribita. Precisamente el pasado domingo, todos los medios de comunicación aquí hablaban de que la posibilidad de encuentro entre el presidente de Estados Unidos y una comisión cubana. ¿Hasta dónde uno puede reiterar? Porque oí como que tú dijiste que eso no era verdad. En relación a eso,
porque aquí tú sabes que de todo hacen una algarabía, y cuando tú vienes a ver es creando una percepción que es lo contrario. Ese me gustaría escuchar que si está a tu alcance, explicar nomás qué tú has escuchado allá. Y lo otro es, yo siempre tengo una inquietud porque está ligado al deporte en mi país, en República Dominicana, siempre. Y hemos visto en los últimos años, no solamente en el béisbol, porque sabemos cuál es la situación de Cuba y el béisbol de los Estados Unidos. ¿A qué se debe de que en diferentes disciplinas deportivas, como el baloncesto entre ellos, que siempre tenía una participación de primer nivel, ha bajado las diferentes selecciones nacionales de tu nación, que es Cuba? Okay. Bueno, muy bien. Bueno, de la primera pregunta que usted me hacía, Donald Trump el otro día dijo que el gobierno cubano estaba conversando con las altas autoridades del gobierno cubano, y el vicecanciller cubano, Cabañas, dio unas declaraciones a medios de prensa extranjera, dio una entrevista a la AP donde aclaró el tema. No existe una mesa de diálogo con los gobiernos de los Estados Unidos más allá de los temas que hace décadas se tratan, que son los temas del enfrentamiento al tráfico de drogas y los temas migratorios. Es decir, que no es con el gobierno de Donald Trump, son comunicaciones estables desde hace años que se tienen con el gobierno de los Estados Unidos. Salvo esos dos temas, explica el vicecanciller cubano que no existe una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, yo explicaba que evidentemente es una gran operación para crear una falsa expectativa como parte de esa guerra de cuarta generación, esa guerra psicológica, probablemente intentando decir que el gobierno cubano no quiere conversar con el gobierno de los Estados Unidos. Sabrá Dios cuál será la estrategia detrás de eso, pero es totalmente falso. Incluso en esas declaraciones del vicecanciller de Relaciones Exteriores cubano planteó que si Estados Unidos desea conversar con Cuba, lo puede hacer. Tiene la posibilidad y la oportunidad de comunicarse con las autoridades de Cuba y establecer un diálogo normal, como ocurre del gobierno cubano con el resto de los países del mundo. La excepción es Estados Unidos. Es la excepción que no tiene una política coherente, que no tiene una política en la cual se pueda establecer una comunicación con las máximas autoridades de los Estados Unidos. El gobierno cubano, según el vicecanciller, está en la mayor disposición de establecer una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para abordar cualquier tema que deseen, sin menoscabo a la independencia del país. Eso no se negocia y eso no está objeto de conversación en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Bien. Bueno, me preguntaba otra cosa, me preguntaba lo del deporte, ¿verdad que sí? Ajá. Me preguntaba lo del deporte. Miren, a ver, aquí hay, como todo en la vida, ¿no? No existen ni respuestas sencillas, ni existe un solo factor. Yo creo que en primer lugar hay una política de los Estados Unidos dirigida a provocar un éxodo masivo. Podemos poner el ejemplo del béisbol, donde a los peloteros se les estimula a que abandonen el país. No es que ellos solo lo abandonen, es que se les estimula a que abandonen el país. No solo los peloteros, no solo los deportistas. Estamos hablando de los médicos, estamos hablando de los profesionales. El robo de talento y el robo de cerebro no es de la modernidad, es decir, existe, y las grandes potencias lo aplican sobre todo con los países del tercer mundo, con la India, con América Latina. Lógicamente con Cuba se intenciona con mucha más fuerza. Es uno de los rasgos que tienen los sistemas imperialistas con los países del tercer mundo, no solo Estados Unidos. Uno lo ve con Francia, que se lo aplica
a los países de África, Portugal, España. Hay mucho talento que abandonan los países del tercer mundo por su propia cualidad de países tercermundistas. Eso sin duda es un gran factor, el estímulo a que abandonen el país. También las propias condiciones de vida del país. Estábamos hablando de que hay deportistas, lógicamente, que deciden abandonar su país para vivir en Europa, porque lógicamente vivir en el primer mundo es mucho mejor que vivir en el tercer mundo. Eso es una realidad, y hay deportistas que lo hacen. Ahora, en sentido general, la principal motivación es económica, no es política, y eso es un factor. También las propias carencias que tiene el propio país pobre como es el de Cuba, país del tercer mundo, que forma a sus deportistas de manera gratuita. Hay un sistema de enseñanza masivo dirigido a formar deportistas. Por eso Cuba da tantos deportistas, por eso Cuba da tan buenos deportistas, y lógicamente países deportistas formados en un país del tercer mundo que se forman de manera gratuita, y bueno, y después también son estimulados a abandonar el país. Son deportistas que deciden abandonar y vivir en otro país porque tienen otras oportunidades económicas. Les puedo poner un ejemplo. En la más reciente Olimpiada, los que siguieron el combate final de Mijaín López, luchador cubano, Mijaín López en la final se enfrenta a un chileno que es cubano, que abandonó el territorio nacional y se asentó en Chile, y reside en Chile. Bueno, y llegó a la final, por cierto, llegó a la final gracias a que vino a Cuba a entrenar. Tienen una excelente relación con la Escuela Cubana de Lucha, y en vez de entrenar en Chile, vino a Cuba a entrenar, porque es una persona que tiene una relación normal con su país. Vino a Cuba a entrenar, entrenó en la Escuela Cubana de Lucha, participó en todos los entrenamientos, en el exterior también, en las bases de entrenamiento que se hicieron en Europa. Entrenó allá con Mijaín López, tiene una excelente relación. Bueno, y gracias también al entrenamiento que se le dio, llegó a la final y le tocó enfrentarse, bueno, con el gran campeón Mijaín López. Es un buen ejemplo, dos cubanos que llegaron a una final. Y este deportista no fue formado en Chile, fue formado en Cuba. Deportista cubano que hoy representa a Chile. Es un fenómeno no solo propio de Cuba, es un fenómeno que se da en muchos países del tercer mundo. Tenemos científicos de América Latina que hoy están en las mejores universidades de los Estados Unidos, que hoy están en las mejores empresas de los Estados Unidos, de Asia, de África, de Europa también. Es decir, no solo es un fenómeno cubano, es un fenómeno del primer mundo, de llevarse talento y cerebro hacia esos países. Muchos mexicanos en universidades norteamericanas, en centros de investigaciones, científicos de esos países que están estudiando allá. Pero bueno, sin duda alguna, un factor principal es eso, una intención del robo de talento y las propias condiciones económicas del país, que hay deportistas que prefieren vivir en Europa, que prefieren vivir en los Estados Unidos, prefieren ganar mucho más dinero del que pueden ganar en Cuba. Esa es la principal razón, a mi criterio, ¿no? Bien. Gracias. No sé si Conrado todavía está presente. Claro. Adelante. ¿Cómo me va a perder esa magnífica exposición, ese talento del compañero Abel? Sí. Lo felicito. Para tu información, Abel, Conrado preside la Fundación Juan Bosch en República Dominicana, y aquí también está presente Diomedes Núñez Polanco, quien es un prestigioso historiador y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Adelante, Conrado. Sí, en cuanto, voy a comenzar por lo último. Los países todos tienen sus altas y sus bajas, sobre todo los países de América Latina en el deporte. Nosotros hemos pasado por esa etapa, no solamente en el baloncesto, sino en el béisbol, en el voleibol,
etcétera, etcétera, etcétera. Cuba no es la excepción. Otros países latinoamericanos no son las excepciones. Entonces, por ejemplo, el caso del voleibol. Ustedes tenían las famosas Morenas del Caribe, campeonas triolímpicas, mundial triolímpicas, ¿verdad? Y también a nivel mundial. Fue la época de oro, de diamante del voleibol de Cuba, que también aportó su talento a la República Dominicana. Así Lo que mismo. hoy es el voleibol, la reina del Caribe de República Dominicana. No la podemos comparar a nivel de las Morenas del Caribe, pero lo que somos hoy, el voleibol femenino, se lo debemos a Cuba. Varios antiguos dirigentes de la selección cubana femenina han sido los dirigentes de nuestra selección, la Reina del Caribe. Aunque el último que tenemos ya tiene muchos años en el país, es un brasileño. Y creo que también ustedes también están siendo entrenados en esa materia por un brasileño. Pues también queremos decir que a los compañeros, todos los compañeros en general, que debemos ser selectivos con los medios de prensa que hablan sobre Cuba. Yo personalmente conozco, no sé si Abel, compañero Abel, tiene otro medio. Yo conozco, por ejemplo, dos medios que reconozco cuando me salen en las redes, que es el Granma y Prensa Latina. Después de ahí, si Abel no tiene otro más, yo no le hago caso a la propaganda falsa que hace el imperialismo. Entonces, es un doble comportamiento. Como hicieron con nosotros en el año 1965, con una intervención armada de más de 42 marines contra una pequeña isla del Caribe. Donaban la que llamábamos aquí la marifinga. Marifinga era leche en polvo, mantequilla, queso, harina. Lo mismo que estaba ofreciendo ahora Cuba, de que un donativo de 6.000 millones de dólares en ayuda humanitaria. Por la misma institución, Cáritas, que usaba aquí también en el 65. Entonces, esa contradicción, nosotros tenemos que pensar en ella. ¿Por qué? Porque la realidad de Cuba es muy distinta a la realidad que el imperialismo vende, ¿verdad? Al mundo entero. Sabemos que Cuba no está bien, que tiene sus situaciones, pero el pueblo de Cuba son varias generaciones que han surgido a raíz del triunfo de la revolución. Entonces debemos aplaudir, ¿verdad? Hacer una mención especial a la contribución del pueblo mexicano a través de su presidenta, que ha mantenido como de lugar el suministro de petróleo a Cuba y lo ha defendido. Como ha defendido la causa de Venezuela, también defiende la causa de Cuba. Y no se ha llevado las amenazas del imperialismo porque han mantenido constancia con la entrega del petróleo. Y el último ofrecimiento que hizo la Rusia, ¿verdad?, de llevar más petróleo a Cuba, es un intercambio con minerales, cobalto, esos minerales que llaman ahora tierras raras, vienen de las tierras raras.
O sea que tenemos que tener bien claro el medio informativo que recibimos. Y felicitar a Ramón otra vez por este espacio donde podemos oír a muchos compañeros cubanos y de otras nacionalidades que viven la realidad cubana, ¿verdad? Y aún viviendo fuera de Cuba también mantienen el altavoz el significado de la revolución cubana, no solamente para Cuba, sino para toda Latinoamérica y más allá. Así que, compañero, a ver, siga hacia adelante, firme, que Cuba vencerá. Muchas gracias. Patria o muerte. Venceremos. Bueno, prácticamente hemos cubierto todas las preguntas. Bueno, a ver, qué decirte, misión cumplida. Esto lo planificamos rápidamente y como siempre, tú diligente y atento con el círculo, y claro está, ¿entiendes? En un momento diríamos, de tanta envergadura como el que estamos viviendo, nosotros estamos seguros de que Cuba saldrá una vez más adelante en este proceso, y que las generaciones nuevas como a la que tú perteneces constituyen un baluarte muy importante, porque hablando precisamente de credibilidad en las informaciones, en este caso nos ha suplido con informaciones de primera mano y muy sinceras, dicho sea de paso, porque no es que está tratando de pintar como que aquello es una medallita de oro ahí, que todo es bonito, ¿entiendes? Tiene su vicisitud, la revolución enfrenta sus retos, pero en una ocasión le decía, no sé a quién, que precisamente lo que yo veía era que en este tipo de procesos, lo que yo sentía por la gente que hablo de Cuba, ¿verdad?, que pueden ser revolucionarios y pueden no ser revolucionarios, es que cada vez más eso se galvanizaba y se fortalecía, que la capacidad de resistencia de la sociedad cubana es indiscutiblemente incomparable, porque ha tenido el reto más grande de estar a 90 millas al pie prácticamente del gran poder, y sin embargo no se ha, y como decía Martí, bueno, la libertad es dura, y después de todo hay que pagar el precio para obtenerla. De manera que muchísimas gracias por tu sinceridad y tu orientación. Y sí, a ver si quieres cerrar con algunas palabras. Gracias a usted. Bueno, sí, adelante. Sí. Ya cerrando. Y me permite decir ahí, por ejemplo, hubo un compañero que me hablaba que consumía Granma, consumía Prensa Latina. Yo les sugiero también que lean Cuba Debate. Es un medio de prensa digital cubano, al igual que Granma, al igual que Prensa Latina. Me parece que es un medio de muy buena calidad, un medio de mucho consumo en Cuba. Y les sugiero también que incorporen su lectura a Cuba Debate, y con una excelente visualidad. Un servidor, Albert, fue que habló de este tema, honrado Peguero. Y bueno, y ya que ahorita me dieron la palabra para cerrar, ¿no? ¿Ya cierro, Ramón, o vaya con más? Sí, ya puede cerrar. Felicidades, compañero. Igual Cesarina y al profesor
Ramón, que gracias por siempre estar empeñado para que nosotros nos mantengamos informados de lo que realmente es la realidad y la verdad. Ajá. Gracias. Cesarina Ramos, una dirigente de la Fuerza del Pueblo, presidenta de Intermedio en el Bronx, de la juventud. Ya. No, gracias a ustedes. Bueno, para mí siempre es un honor hablar, de Cuba, hablar de Fidel, hablar de la revolución. Aquí hay que decir que yo cuando hablo de Fidel siempre me siento que prácticamente estoy cumpliendo una indicación, una orden de él. Porque Fidel, su última voluntad es que en Cuba no existieran parques, plazas, instituciones, calles que llevaran su nombre. Ni bustos, ni estatuas, nada. Su modestia no se lo permitía. Excepto, una institución dedicada al estudio de su vida y su obra. Quiere decir que prácticamente esa excepción es una indicación prácticamente, ¿no? Que él nos ha dado a los cubanos, porque también entiende la importancia, ¿no? Para las futuras generaciones, para la historia de Cuba, que se pueda estudiar su pensamiento como se estudia el de Martí, que hay un importante centro de estudios martianos en Cuba. Hoy hemos conversado un poco de historia, hemos hablado un poco de Fidel Castro y de la actualidad que vive nuestro país. Yo sí les quiero decir que yo he intentado llevarles una parte de la realidad cubana. Las verdades absolutas no existen, eso es importante que se entienda, no existen las verdades absolutas, pero yo creo, a mi criterio, siendo honesto, con mis propios valores intelectuales, con mi propia honestidad intelectual, que es el criterio de la mayoría de los cubanos, que entienden lo que está ocurriendo, entienden cuál es la génesis de los problemas que hoy tenemos, y esa mayoría de los cubanos entienden que también, no es la revolución cubana el principal culpable, el principal problema de los fenómenos que hoy está pasando. Eso la mayoría de los cubanos lo entiende y lo comprende. Y lógicamente algunos toman el camino de la emigración, y muchos desde la emigración y desde Cuba apoyamos a la nación, apoyamos al gobierno, apoyamos el proceso revolucionario que se está dando en Cuba, y es un país acostumbrado a resistir, un país que tiene como parte de su tradición política, de su tradición cultural, la resistencia, no la resistencia absurda, ¿no? Sino una resistencia que nos permite convertir eso en parte de la cultura de la nación, desde la culinaria hasta la vestimenta, hasta el acto de convertir el machete de trabajo en un instrumento de guerra. El resultado porque no existían los fusiles y escaseaban los fusiles. Y si escasean, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, tenemos que convertir esto y transformarlo y transformar esa realidad. Y es parte de la propia transformación que vive la nación. Decirles eso, que yo de manera siempre honesta y sincera he tratado de llevarles esa parte de la realidad, que a mi criterio es la expresión de lo que pensamos la mayoría de los cubanos, pero es esa mi visión del fenómeno. Agradecerles a ustedes por la atención y por todas las preguntas que han realizado, y si he podido esclarecerles en algo de lo que se está viviendo en Cuba, entonces yo creo que hemos cumplido el objetivo principal. Gracias a todos ustedes.